Entonces vamos a hablar de primero por qué Jesucristo nació y la fecha de cuando Jesucristo nació según la Biblia y no según la cultura y las tradiciones. Porque las culturas y las tradiciones dicen que Jesucristo nació el 24 o el 25 de diciembre. En todas partes celebran la Navidad, algo que es totalmente falso porque eso no lo dice la Escritura. Vamos a ver qué dice la Escritura realmente. Así que quédese hasta el final para que podamos comprender este mensaje. Amén. Cuando Dios hizo al hombre, le dio un libre albedrío. Recuérdense de eso. Porque Dios no creó robot, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios no nada más creó el bien, sino que también creó el mal. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Ok? Entonces, Dios pudo haber creado puros árboles del bien y no haber creado el árbol del mal. Pero sería entonces un Dios que hizo una sola cosa, de lo cual nadie tiene libre albedrío, sino que todos tenemos que obedecer a lo que Dios hizo. No. Dios crea también el árbol del conocimiento y le dice al hombre, no comas de eso, ¿ok? Entonces tú eres el que decide si hace lo bueno o hace lo malo. Eso se llama libre albedrío. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Quién la puso? Dios. La bendición y la maldición, ¿quién la puso? Dios. Sin embargo, Dios es tan bueno que nos da un consejo y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero hay gente que no escoge la vida, sino que prefiere seguir viviendo en muerte. Así que podemos obedecer o podemos desobedecer. Y eso se llama libre albedrío. Por eso es que Satanás, ¿verdad?, poseyó el cuerpo de la serpiente y tentó a Eva. Posesión en hebreo es la palabra yarak, que significa ocupar, adueñarse, despojar, suceder, tener o tomar. Todo espíritu que no tenga un cuerpo terrenal es ilegal en la tierra. Por eso yo le explicaba en estos días a un varoncito que me dijo que su mamá estaba muerta y lo visitaba. Falso. No existen espíritus humanos en la tierra. Los únicos espíritus humanos que existen en la tierra son los que están dentro de nuestro cuerpo. Pero el día que usted se muera, se cumple la Biblia que dice que del polvo, eso es con el cuerpo, vienes y al polvo volverás. Mas el espíritu, dice la Biblia en Eclesiastés, que vuelve a Dios quien lo dio, porque el espíritu es de Dios. Pero el alma, que es la que Cristo vino a salvar, va o a un lugar de reposo o a un lugar de tormento. Un lugar de tormento donde estaba el rico que era amigo de Lázaro, según la historia del rico y Lázaro, ¿ok? Y un lugar de reposo, como lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 10, verso 6, que nos enseña que los santos mártires estaban en el cielo y estaban clamándole y le decían a Dios, ¿hasta cuándo, Dios justo y verdadero, no vengarás la sangre de nosotros los mártires en la tierra? Entonces ellos estaban conscientes, pero estaban en el cielo. Hay gente que dice que se duerme, porque la palabra ahora dice que durmió. La palabra dormir es el estado donde cae el cuerpo, que significa muerte, ¿ok? Muerte. ¿Estamos claros en eso? Entonces, una de las cosas que debemos saber, que ningún espíritu que esté en la tierra que no tenga cuerpo es legal. Por lo tanto, los demonios y Satanás no tenían cuerpo. ¿Qué hizo Satanás? Tuvo que poseer a un animal, a una serpiente. ¿Para qué? Para poder tentar a él. ¿Por qué la tienta? Porque él sabía que el hombre tenía libre albedrío, podía obedecer o desobedecer. En este caso, el hombre desobedeció. ¿Ok? Por eso el mismo Dios no violó sus propios principios
Y para venir al mundo, escuche bien, Dios es espíritu, según la Biblia nos enseña en Juan 4:24, que Dios es espíritu. Y para él venir al mundo a redimirnos, se hizo hombre para poder entrar al mundo legalmente. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Escuche bien, Dios con nosotros. Y la Biblia me enseña en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, que para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Escuche bien, el Padre, el creador del universo, de los cielos, de la tierra. El Padre se tuvo que hacer hombre para entrar a la tierra, al mundo, a la propia tierra que él mismo creó, que es de él, pero no viola sus propios principios. Él se hizo hombre para no ser ilegal en la tierra y tomó un cuerpo de una mujer virgen, agarró a esa mujer virgen y la embarazó, y esa mujer concibió ¿a quién? A Dios manifestado en carne, a Jesús, el Hijo de Dios, que no es otro que Dios manifestado en carne. ¿Ok? Lo dice la Biblia. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. El Hijo de Dios con nosotros, Dios con nosotros. ¿Ve? Ahí donde la gente se confunde, pero es que el Hijo de Dios es Dios con nosotros. Hay un solo Dios, hay un solo Dios. Y si Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios, entonces Él es el Padre, porque hay un solo Dios, el Padre, y Jesucristo es el Padre y también es el Hijo. ¿Cómo es eso? Él mismo se los enseñó a los discípulos en Juan 14:8, cuando Felipe le preguntó y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú puedes decir, muéstrame al Padre? O sea, no lo estás viendo. Jesús es Dios. ¿Ok? Entonces mire esto. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Escuche bien, el verbo era Dios. El verbo era Dios, que no se te olvide. El verbo no era el Hijo de Dios, el verbo era Dios, no era el Hijo de Dios, el verbo era Dios. Dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es Jesucristo? El verbo encarnado. ¿Quién es Jesucristo? Dios encarnado, Dios manifestado en carne. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Ok? ¿Quién se manifestó en carne? Dios. ¿Estamos claros en eso? Entonces Dios, para poder redimirnos, para poder echar sangre, tenía que tomar un cuerpo, porque Dios es inmortal y es invisible. ¿Ok? Entonces necesitaba un cuerpo que echara sangre, y él ni siquiera lo poseyó. Él mismo vino y nació y se hizo hombre. Dice la Biblia en Filipenses 2:5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Y cómo es la forma de Dios? Juan 4:24, Dios es espíritu. Dice, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Ok? Entonces, aún en el tiempo de la gracia que nosotros vivimos, ya somos redimidos por el Señor. La palabra redimir significa comprar de nuevo. Escuche bien, somos ahora del Señor. Entonces, algo que se había vendido, la palabra redimir significa comprar de nuevo, algo que se había vendido o poseído por alguna razón. Entonces, Dios, para poseernos a nosotros, fíjate lo que hace, tan bello que es nuestro Dios, hasta permiso te pide. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que el hombre, es decir, en el huerto del Edén, fue que comenzó todo el drama de la redención. Dios ama tanto al hombre que no lo abandonó, aún después de haber desobedecido. Porque después que el hombre desobedeció, Dios pudo haber dicho, no quiero saber nada del hombre, el hombre no sirve para nada. No.
Dios todavía nos ama tanto, porque yo me doy cuenta por la palabra. Cuando tú estudias la Biblia, tú te das cuenta del amor tan grande que tiene Dios por nosotros los hombres y tan malagradecidos que somos nosotros con Dios. Mire, incluso el primer sacrificio o derramamiento de sangre inocente la hizo Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto significa que allí hubo una muerte de un animal inocente, es decir, hubo derramamiento de sangre. Es el primer sacrificio, lo hizo Dios a favor y en beneficio del hombre. ¿Ve? ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, para tú poder ser libre de pecado, tenía que agarrar un corderito, un animalito inocente, y tú, el pecador, poner las manos sobre ese animalito, y ese animalito inocente te transmitía a ti su inocencia, y tú le transmitías a él tus pecados, ¿ve? Y él derramaba su sangre por ti, tú quedabas justificado y limpio, libre, porque la Biblia dice en Hebreos 9:22 que según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y tiene que ser sangre inocente, sangre sin pecado, para que pueda lavar nuestros pecados. ¿Ves? Y ese es el caso. Eso lo que hacía era apuntar hacia el futuro, hacia Cristo, que es el Cordero de Dios, sin pecado, sin mancha, inocente, justo. Amén. Quien hizo cambio por nosotros, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, el de la muerte, él siendo inocente, el Cordero de Dios. Y nosotros siendo pecadores, mira tú, estamos tranquilos. Pero eso que hacía Dios en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto era la sombra de lo que se hizo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces, la primera profecía en la Biblia que Dios le dijo a Satanás está en Génesis 3:15. Le dijo Dios, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Este te herirá o te aplastará la cabeza, y tú le herirás o le morderás el talón. ¿Ok? Entonces, Jesús aplastó a Satanás en la cruz, le aplastó la cabeza, pero Satanás, ¿qué? Lo mordió, lo picó en el talón y lo mató también. ¿Ves? Porque estaba escrito. Sin embargo, ya usted sabe la historia, que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y lo que yo contaba en estos días, muchos celebran el nacimiento de Jesús, incluso con fechas erradas, fechas erróneas, que ya vamos a ver la fecha que está en la Biblia, dónde nació y cuándo y cómo nació Jesús. ¿Ves? Muchos celebran el nacimiento de Jesús. No, en este caso, si algo tenemos que celebrar sería la resurrección, la muerte y resurrección, ni siquiera la muerte nada más, sino la resurrección. Porque si Jesucristo muere en la cruz del Calvario, estamos redimidos de pecado, sí es verdad, pero no tenemos vida eterna. Porque con Cristo fuimos juntamente sepultados, crucificados, también con Él fuimos sepultados, pero una vez que Él resucita, nosotros también fuimos resucitados. Y si Cristo no resucita, si Cristo no fuese resucitado, nosotros tenemos perdón de pecado, pero hasta allí llegamos. Cuando nos muéramos, nos morimos y se acabó todo, no hay más nada. No hay esa esperanza de gloria tan maravillosa que todos nosotros los cristianos tenemos, porque hemos entregado, dice la Biblia, que el que pierde su vida por causa del evangelio la ganará para la eternidad, pero el que la vive la perderá para la eternidad. Muchos están disfrutando su vida, disfrútela duro, porque usted sabe que cuando se muera te llegó. Mientras que aquel que dejó de rumbear, de hacer todo lo que podía hacer por causa del evangelio, gana su vida por la eternidad, porque Cristo lo prometió y Él lo cumplió. Él es el primogénito en todo. Él fue el primero que fue sepultado, y luego fue el primero que resucitó, y el primero que tiene un cuerpo glorificado, que no se enferma ni nada. Y ese es el cuerpo que nosotros ya tenemos por promesa divina. Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, a estos predestinó. Ya nosotros somos predestinados, elegidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? A estos predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. ¿Ok? Y dice, a los que llamó, a los que destinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Romanos 5:1. Somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y a los que justificó, dice la Biblia, a estos también glorificó. ¿Qué te parece? Hay una promesa donde usted sabe claramente que cuando Cristo venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados. Y en un abrir y cerrar de ojos, así como le pasó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ellos tenían un cuerpo glorificado, pero en un abrir y cerrar de ojos, por medio del pecado, se vieron en un cuerpo ahora humano, un cuerpo de pecado, un cuerpo que se destruye, que se muere. Pero ahora se revierte esto por la muerte y la resurrección de Cristo para nosotros. Cuando nosotros venga Cristo en un abrir y cerrar de ojos, estaremos transformados en un cuerpo mortal que se enferma con el chikungunya, con el Zika, con el COVID, en un cuerpo glorificado que no tendrá más nunca enfermedad ni ningún tipo de razón para tomar pastillas ni nada de eso. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermano, Jesús tenía que morir para sangrar y con su sangre nos redimía. ¿Ve? Porque no había otra forma de salvar al hombre sino de esa manera. Así que notemos cómo dice tu simiente, y la mujer no tiene simiente o semilla. Quien tiene semilla es el hombre. La mujer tiene ¿qué? El útero, es decir, el huevo donde se crea el feto. Entonces la función principal del útero es alimentar al feto en desarrollo. Escuche bien, es alimentar al feto en desarrollo. Cuando usted viene a ver, cuando usted analiza hoy día la ciencia médica que está más avanzada, la mujer cuando tiene el niño en el vientre, a través del cordón umbilical, la mujer alimenta al niño y el niño también por el cordón umbilical, todos sus desechos, pero la mujer no le suministra sangre. ¿Tú sabes de dónde viene la sangre? La sangre viene de parte del Padre. Busque un poquito de ciencia en internet para que usted vea que yo lo estuve analizando. Yo, con razón, Jesucristo, la sangre de Jesucristo es una sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, porque si la sangre de Jesucristo fuese sido la sangre de José, esa sangre no sirve para nada porque está contaminada como la sangre de nosotros, sangre de hombres pecadores. Algunos dicen, está bien, bueno, fue José, pero tiene María, María no le suministró sangre. Sino que la sangre que tiene Jesucristo es la sangre del Padre. ¿Y quién es el Padre? De Jesucristo. Dios, el Todopoderoso. Eso fue lo que dijo el ángel Gabriel. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Ok? Te cubrirá. ¿Y quién fue el que embarazó entonces a María? Dios. ¿Quién es el Padre de Jesús? Dios, mis amados hermanos. Entonces, la sangre de Cristo, por eso es sangre preciosa, maravillosa, sin contaminación y sin mancha. Mire, Satanás estaba advertido ya y por eso él creyó que cuando nació Abel, porque cuando Dios le dijo en el huerto del Edén, estaba nada más Adán y Eva, no había nacido ni Abel ni Caín. Entonces Satanás, tú sabes todo. ¿Qué pasó? Si la simiente, cuando nació Abel y Caín, Satanás lo tenía, mire. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 2 en adelante, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. ¿Ok? Dice que aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primeros o de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Ahí tiene pues una oveja, un sacrificio. Estamos hablando del sacrificio que apunta ¿a qué? Hacia Jesucristo. ¿Ok? Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Ok? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El verso 8 nos cuenta que Caín mató a Abel. ¿Ve? El diablo dijo, este es el tipo. Este es el hombre que me dijo Dios que su simiente, ahí está la primera. No, te he equivocado, mataste a Abel no es. Oye, entonces ¿quién será? Ahí empezó el diablo. Luego el diablo se volvió más loco todavía. ¿Por qué? Porque él no lo sabe todo, él no es omnisciente. Omnisciente significa que todo lo sabe. ¿Ok? Omni significa todo. Omnisciente es saber de que todo lo sabe. Él no es omnisciente, él sabe algunas cosas que se le ha permitido con un poder que tiene limitado. Pero como él no lo sabía todo, entonces, para que esa simiente prometida en Génesis 3:15 no naciera, ¿tú sabes lo que hizo Satanás?
infectó a la raza humana con demonio. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Dice el verso 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios. Escuche bien lo que dice aquí para que aprenda. Cuando habla de los hijos de Dios, te está hablando de ángeles. Ángeles, escuche bien. Cuando se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, te está hablando ahora de los seres humanos, de las mujeres, seres humanos. ¿Ok? En este caso, para que lo aprenda. Mire lo que dice. Estos fueron, dice la Biblia, se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Ve? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. O sea, ni siquiera pensaban nada bueno, todo era malo. ¿Por qué dice la Biblia que cuando se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, está hablando de ángeles, pero estos ángeles eran ángeles caídos? Porque si usted lee Job, capítulo 1, versículo 6, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Satanás también es un hijo de Dios. Está hablando de un ángel caído, pero que es hijo de Dios. La mayoría de esos ángeles tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, con los seres humanos, infectaron la raza humana. Satanás dijo, para que no nazca esa simiente prometida que Dios dijo, vamos a infectar toda la raza humana entre demonios y seres humanos y nacer un gigante. De donde sale Goliat, que no sé cómo se colió ahí después del diluvio, pero lo cierto es que se colió, porque Dios acabó el mundo. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que acabar el mundo otra vez, ¡Juacatá! En el diluvio, y volver a empezar nuevamente. Lo único que no hizo fue crear, sino que preservó lo que ya había creado, es decir, guardó de par en par animales para que se procrearan y volver a seguir con el mundo. Incluso agarró a Noé, a su esposa, que fueron 8 nada más, a los 3 hijos de Noé y a las 3 esposas de Noé, para preservar la raza humana. Pero ¿por qué no a Noé nada más? La gente se queda sorprendida. ¿Por qué a Noé? ¿Ah? ¿Por qué a Noé? ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia dice que Dios vio a Noé perfecto en sus generaciones. Y la palabra perfecto no es ese perfecto de que nosotros creemos. No. Cuando Dios habla ahí en esta parte de perfección, en Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón perfecto y justo en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea, no es perfecto en la forma que los hombres creen que es perfecto. Perfecto en el hebreo es la palabra tamín. Y esto se refiere al linaje humano puro. O sea, Noé no estaba contaminado. Toda la raza humana se había contaminado entre demonios y humanos. Pues estaba bien contaminada la raza humana. Pero Noé no estaba contaminado, por eso lo ve perfecto. Dios lo vio perfecto a él y a sus hijos para preservar y para que continuara la descendencia de su creación. Porque incluso, ¿de dónde vienen las 3 razas humanas que existen hasta el día de hoy? De los 3 hijos de Noé. Los 3 hijos de Noé. Vamos a ver. Mire, Dios destruyó el mundo que estaba contaminado y comenzó de nuevo con los 3 hijos de Noé, que son Can, Sem y Jafet, que son las 3 razas humanas que persisten hasta el día de hoy. ¿Ven? Los camitas, que son los descendientes de Can, son los negritos africanos. Y de paso, le voy a decir, tan maldito. Escuche, la raza negra está maldita. Por la Biblia, no la maldigo yo, la maldijo la Biblia. La Biblia. Escuche bien. En Génesis 9, 24 y 25 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho Can, su hijo más joven. Dice el verso 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y dijo, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Es decir, los camitas, que son los negros, son esclavos de todo. Desde que nosotros conocemos la historia, en los libros, en todas partes, usted ve que los negros fueron esclavos. Mire, y nosotros somos descendientes. Hay gente que celebra la afrodescendencia con un orgullo. Hermano, si tú aprendes la Biblia, tú dices, yo soy afrodescendiente. ¿Tú sabes quién era yo? Un maldito. Así como lo dice la Biblia.
un maldito. ¿Por qué? Porque Dios maldijo a Can y le dijo, serás siervo de siervo durante toda la raza humana. Los camitas, que son los negros, están malditos. Gracias a Dios por Jesucristo. Ojo, yo era un negro maldito, pero ya no. Ahora soy un negro bendito. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces nosotros estamos benditos por medio de Jesucristo. Pero la raza humana y sobre todo la raza negra está maldita. Observe eso donde usted quiera que vaya, en cualquier país. Usted ve un negro y mire, dígame si lo ve con un gorro en la cabeza y unos lentes oscuros, bicho, cualquiera piensa que es malandro, así son médicos. Tú ves a un negro con una bata, si es médico, cualquiera piensa que es chichero. Así es sencillo, porque el ser humano es tremendo, porque ellos traen esa maldición encima. Porque eran los camitas, que son una generación, una descendencia. ¿Ok? Entonces los hijos de Sem son los semitas. Y estos son los de origen asiático, que son las tres razas, los negros, los asiáticos, ¿ok? Que son los chinos o los coreanos. Y los hijos de Jafet, que son los jafetistas, que son quienes, los europeos o los árabes, o sea, la gente de raza blanca. Pero por eso le digo a cualquiera que esté escuchando ahorita, mira, negrito, escúchame, negrito, de todo corazón, te invito a que aceptes a Jesucristo y recibas la bendición de Dios que está en Efesios 1:3. Benditos seamos todos los que hemos recibido a Jesucristo, porque la Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición a través de Jesús. ¿Ves? Porque la Biblia dice, escrito está, maldito todo aquel que muriera en un madero. Cristo llevó todas las maldiciones a la cruz del Calvario. Así que ya nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que le servimos, los que vivimos para Él, ya no somos malditos. Te invito a eso, para que aprendas esto. Porque la Biblia dice en número 23:8, dice que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Incluso, observa tú esto, observa lo que dice Génesis que acabamos de leer. Génesis 24 y 25 dice, y despertó Noé de su embriaguez. Escucha bien, analízalo. Y supo lo que había hecho Can, su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Por qué Noé no maldijo a Can, sino que maldijo a Canaán? Que es el hijo de Can, y no a Can. ¿Sabe por qué? Porque en el Génesis capítulo 6, versículo 1, dice claramente que Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces Can estaba bendito. Entonces Noé no pudo maldecir a Can, porque Can estaba bendito por Dios. Y nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces maldijo al hijo. Maldito sea Canaán, maldijo al hijo. ¿Ve? Entonces, hermano, por eso te invito a que aceptes a Jesús, que vengas a Jesús, y más si eres negro. Sí, hermano, yo sé que estoy negro, mira la nariz que tengo. O sea, hermano, afrodescendiente, y no me pesa, pero te invito a que Jesucristo te ayude a liberarte de esa maldición de esclavitud que venimos arrastrando de generación en generación. Ok, entonces, con el nacimiento de Jesucristo se cumplió la profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15, que hablaba de la simiente. ¿Ves? Y aunque ya les expliqué que él era del linaje de David, Jesús no tenía sangre humana. Ojo con eso. Entonces los corderos, los animales, cubrían, escuche bien, cubrían, no quitaban, ellos cubrían los pecados del hombre. Eso es como una tarjeta de crédito. Algo así. La tarjeta de crédito no te paga la deuda, te la cubre. Tú puedes pasar la tarjeta de crédito, rácata, y sale con tu carro, pero eso no está pago. Te cubrió la deuda momentánea, pero después, eso era igualito los corderos del Antiguo Testamento. Cubrían el pecado, mas no lo quitaban. O sea, no quitaban, así como la tarjeta de crédito, cubre la deuda, pero no la quita hasta que tú no vayas al banco y pagues. Pero Jesucristo tuvo que venir, ¿verdad? El Cordero de Dios. Juan 1:29 dice aquí el Cordero de Dios que quita, ahora no es que cubre, que quita el pecado del mundo. Lo quita, no lo cubre, lo quita. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, ¿cuándo nace Jesús? ¿El 24 de diciembre? No, señor. 24 de diciembre nació, fue mi esposa que cumplí años, si Dios quiere. Jesús nació entre septiembre y octubre. ¿Qué es el mes?
judío dis rey, se llama ese mes, judío. Juan el Bautista le llevaba 6 meses de edad al Señor Jesús. En Lucas capítulo 1, versículo 5, presta atención porque aquí esto es matemática espiritual. Lucas 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. De la clase de Abías, lea eso lo que dice, de la clase de Abías. Abías. Y en Primera de Crónica, capítulo 24, versículo 1, dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. ¿Ves? Los hijos de Aarón eran los hijos de los sacerdotes de la ley. Y Zacarías era un sacerdote de la ley, era el papá de Juan el Bautista. Pero los sacerdotes, ellos trabajaban por grupo, se turnaban por grupo. ¿Ok? Dice la Escritura en Primera de Crónica 24:10 que la séptima era la orden de Cos y la octava era la de Abías. ¿Ves? La octava orden era la de Abías. Y Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dice la Biblia en Lucas 1:5 que él pertenecía a la clase de Abías. ¿Ok? Entonces la clase de Abías sabemos que es la octava clase, es decir, el octavo grupo que iba a montar guardia en el templo. Un grupo montaba guardia una semana. Eran la octava semana, porque era la de Abías, era la octava semana, era el grupo número 8 en este caso. Entonces, entre marzo y abril, escuchen bien esto, entre marzo y abril, que se llama mes de Nisan, que es en el calendario judío. Recuerden que el calendario judío no es el mismo de nosotros, el de nosotros es el calendario gregoriano y el calendario judío es calendario lunar, el calendario gregoriano es calendario solar. El calendario judío comienza el 15 de un mes y termina el 15 de otro mes. El calendario gregoriano, que es el de nosotros, comienza el primer día de un mes y termina el 30 o el 31 de ese mes. El calendario judío tiene 360 días. El calendario gregoriano, que es el de nosotros, tiene 365 y algunas veces que es bisiesto, tiene 366. Amén. Entonces, entre marzo y abril, que es Nisan, comenzaban los turnos sacerdotales. Y Nisan, que significa para nosotros marzo y abril, es el primer mes del calendario judío. Así como para nosotros diciembre es el primer mes del año. Para los judíos, el primer mes es Nisan. Y Nisan es equivalente a marzo y abril de nuestro calendario. ¿Ok? Entonces, cada grupo u orden sacerdotal cumplía o cubrían una guardia que duraba una semana de cada grupo. Y para llegar a la octava clase o grupo de guardia, que era la clase de Abías, donde estaba el papá Zacarías, que le tocó, al padre de Juan el Bautista, tenían que pasar 8 semanas, o sea, 2 meses, 8 semanas, porque si trabajaban una semana cada grupo, y era el grupo octavo, tenían que pasar 8 semanas. 8 semanas equivalen a 2 meses, ¿ok? Si comenzaban en el mes de Nisan, que es marzo o abril, había que contar 8 semanas o 2 meses, que son mayo y junio. Ese mes se llama Sivan, ¿ok? Sivan se llama. Lucas 1:9 al 13 dice, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó la suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Verso 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera esperando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Ok? Fíjense ustedes, él estaba de turno, salió. Dice que luego que el ángel le profetizó que tendría un hijo, Zacarías terminó su trabajo y se fue a su casa. Lucas 1:23 y 24 dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Verso 24 dice, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Ahí tiene, salió embarazada como le dijo el ángel Gabriel.
dice que Elizabeth quedó embarazada de Juan el Bautista, como lo profetizó entonces el ángel Gabriel. Ahora, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús, donde en Lucas 1:26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, a una virgen llamada María, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en el verso 36 dice: he aquí tu parienta, le dijo el ángel Gabriel a María, Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Cuando el ángel le habló a María que iba a salir embarazada, ya Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y tenía 6 meses. ¿Estamos claros en eso? Entonces, estamos hablando de el mes de Sivan, que es junio. Saque cuenta cuando salió embarazada María, Elizabeth de Juan el Bautista. Saque cuenta: junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cuando se le presenta el ángel Gabriel a María, es en diciembre, mi hermano, según la Biblia. ¿Por qué en diciembre? A decirle que va a quedar embarazada, y ya tenía 6 meses Elizabeth de Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Saca cuenta ahora. ¿Cuándo nace Juan el Bautista? Por supuesto que nacen en 9 meses, ¿verdad? Si en diciembre tenía 6 meses, en enero tenía 7, en febrero tenía 8, en marzo tenía 9, que es Sivan. Sivan. Ahora saca tú, Juan el Bautista le llevaba a Jesús 6 meses. Si nació entonces Juan el Bautista, ¿en qué? En marzo. Saquemos cuenta entonces de marzo en adelante, 6 meses más: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. ¿Cuándo nace Jesucristo? Mis amados hermanos, en el mes de septiembre. No el 24 de diciembre, como la cultura tradicional lo ha hecho creer, sino que por la palabra, si tú estudias la Biblia, tú te das cuenta con claridad, ¿verdad?, que cuando María le fue visitada por el ángel Gabriel, ya Elizabeth tenía 6 meses, y Elizabeth salió embarazada cuando Juan el Bautista, el papá de Juan el Bautista, Zacarías, entrega la guardia y se va para su casa. Y cuando entregó la guardia a él, lo estamos viendo que era en el mes de Sivan, que es decir, en junio. ¿Ok? Embarazó en junio a su esposa Elizabeth de Juan el Bautista. 6 meses después, estamos hablando de diciembre, es decir, María quedó embarazada, ¿cuándo? En diciembre. ¿Y cuándo nace Jesús? Porque un niño dura, no es que los niños hebreos, el calendario hebreo duran 15 meses, no, todos los niños hasta el sol de hoy, no sé si alguien querrá cambiar eso, pero creo que no lo pueden cambiar, solamente Dios. Todos los niños van a permanecer durante 9 meses en el vientre de su madre. Entonces, vuelvo y le repito, Jesús nace en septiembre. Septiembre, escuche bien, septiembre. Mire, mis amados hermanos, escúcheme bien. Juan el Bautista nació entonces en marzo, que es Nisan, y según Lucas 1:36, Elizabeth ya tenía 6 meses, como le dije, de embarazo cuando María fue embarazada del Señor Jesucristo. Entonces Jesús nació en septiembre, que es Disrey. Y Disrey es el 7º mes del calendario judío y mes 9 de nuestro calendario, que es septiembre, ¿ok? Y la palabra Sukkot son una fiesta que celebran los judíos, para que usted vea que Jesucristo nació en septiembre. Sukkot, o fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, es una fiesta que hasta el sol de hoy lo celebran los israelitas. En Levítico 23:34 dice: habla a los hijos de Israel y diles:
a los 15 días de este mes mes séptimo, en el calendario judío es Disrei, que es el mes 9, septiembre, para el calendario gregoriano, que es el mes nosotros, el calendario nosotros. ¿Estamos claros? Dice, habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días del mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Verso 35 dice, el primer día habrá santa convocación y ningún trabajo de siervos hará. Levítico mismo, capítulo 23, versículos 42 y 43, dice, en tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculo. Verso 43 dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Esa fiesta todavía los judíos que no creen que Jesús es el Mesías, ellos todavía la celebran. ¿Ves? Que en septiembre ellos dejan sus casas y se van al desierto y arman carpas para vivir. Es una fiesta que dura 7 días. Por supuesto que hoy día está controlada por los bomberos, ¿me entiendes? Por la policía, la protección, qué sé yo. Pero ellos celebran su fiesta. Esta fiesta la estaban celebrando como Dios mandó cuando Jesucristo nació. Por eso es que Jesucristo nació en septiembre, porque esta fiesta se celebra en el mes de Disrei, que es el séptimo mes del calendario judío, y el noveno mes del calendario gregoriano, que es nuestro calendario. ¿Ok? Esta fiesta se celebra entonces en septiembre. Escuche bien. Jesucristo entonces nació en la fiesta de los tabernáculos y cumplió esa fiesta por nosotros. Él cumplió la fiesta de los tabernáculos. Juan 1:14, la Biblia textual dice, y el logo, que es lo mismo que el verbo, se hizo carne y tabernaculizó. Escuche bien lo que hizo cuando llegó naciendo en la fiesta de los tabernáculos. Él tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tabernaculizó. En Lucas 2:7 dice que cuando María iba a dar a luz, ella fue a un lugar, a buscar lugar en el mesón. La palabra mesón en la Biblia significa hotel o posada. Y no consiguió lugar. Entonces se tuvo que ir fuera como a celebrar. Jesucristo celebró, tabernaculizó. Celebró la fiesta de los tabernáculos, porque cuando nació, él no nació en una casa, ni en un hotel, ni en una posada, como lo llama la Biblia, un mesón dentro de una casa. No, él hizo lo que Dios mandó. ¿Ok? Donde en un establo fuera de su casa, en un pesebre, como lo llaman algunos, pues. ¿Ok? Él nació y él tabernaculizó. Es decir, él cumplió la fiesta de los tabernáculos naciendo. ¿Nació entonces en qué mes? En septiembre. Mis amados hermanos, que el Dios Altísimo les bendiga. Analice bien esas palabras, los versículos, búsquelo, escudriñe y medite en ello. Dios les bendiga desde Puerto Cabello. Me despido de ustedes, el pastor Miguel López, desde la iglesia Oasis de Bendición. Bendiciones para todos.